Sebastián, bienvenido. Gracias, Bruno. Gracias a ti. Estamos con 50 personas que ya están con nosotros. Es un gusto muy grande de recibirlo en SB para esta charla. Y todos saben que Sebastián Cardi es una figura de la mayor importancia en Argentina hoy, con todos los estudios y descubrimientos que hace en Valle de Uco, que es un vale muy especial de Argentina. Ya está con el blanco, ¿eh? Chardonnay en la copa. Lo tengo también, ¿eh? Salud, Sebastián. Salud. Ah, Pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês todos aqui que estão entrando. Já estamos com 81 pessoas e para receber aqui o Sebastián Sucardi. Sebastián, muy especial esse Chardonnay, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Viene del Valle de Uco, como hablabas. Viene de una zona de la parte de Tupungato del Valle de Uco, que es la zona más alta. La altura es un factor clave para los blancos, especialmente en el Valle de Uco. Pero viene de dos lugares que a mí me gustan mucho para blancos, que son el Peral y Gualtallarí. Ok, pero antes de hablar de este vino, vamos a hablar un poco de Sebastián, porque la familia Zucardi es una familia muy importante en Argentina. El papá de Seba, que es José Zucardi, eh, bueno, y el abuelo, Alberto Zucardi, ha fundado la bodega en 63. Después, José, el padre de Sebastián, ha hecho un desarrollo increíble de los negocios y Zucardi hoy ya es muy grande por José. Y la familia Zucardi es muy interesante, una bellísima familia, porque tenemos Seba con los vinos, un experto increíble, y tenemos Julia que hace todo que es el enoturismo en la bodega, y él que tiene una planta de aceites. Pero hoy me gustaría saber mucho más sobre los trabajos que Seba ha desarrollado. Ele ha estudiado y también ha viajado muchísimo por diversos países. Seba, por favor, conta un poco para nosotros tu trayectoria, los estudios y los trabajos, las vendimias en diversos países. ¿Cómo le has preparado para este momento? Bueno, la verdad que antes que nada soy de una familia de vinos, entonces en mi casa se toma vino, o sea, hay vino alrededor de la mesa desde que tengo uso de razón. Y crecí y me crié en un viñedo y en una bodega, donde al principio era ir a jugar era toda la parte lúdica de lo que hacías, pero bueno, nacer en una familia que se dedica al vino, el viñedo está alrededor nuestro todo el tiempo. Y la verdad que me crié más en el viñedo que en la bodega, porque mi papá trabajaba más en el viñedo que en la bodega. Entonces si pienso más en los recuerdos de mi infancia, mis recuerdos de la infancia son mucho más en el viñedo y en la bodega que en la bodega. Y eso creo que impactó mucho luego en las decisiones que tomé, en dónde me enfoqué, en cómo estudié, en mi trayectoria y en mi visión. Yo hoy también, si me tengo que definir, me defino más como un viticultor que aprendió a hacer vino. Pero sin duda, a ver, el vino es una actividad de generaciones y uno en cada generación va recibiendo y apoyándose sobre lo que la generación anterior hizo. Y el desafío es que durante el trayecto de nuestra generación es dejar a la generación que viene un paso más adelante. Y cuando hablamos de generación, yo creo que en el vino no hablamos de generación solo dentro de una familia, estamos hablando de generación en términos de vino. Y creo que nuestra generación ha tenido muchísimas más oportunidades que la generación anterior y estoy seguro que la generación que viene
va a tener más oportunidades que nosotros. Entonces, eso creo que es lo bonito de esta actividad. Yo, por ejemplo, dentro de la familia, yo me siento que soy el administrador del patrimonio de la familia durante un periodo de tiempo, donde lo que tenemos que hacer es recibir algo que tiene un valor, y no estamos hablando de valor de dinero, y dejar en la generación siguiente algo que tiene más valor. Y insisto, no es la valoración de dinero, es la valoración como puede ser una marca, es los viñedos donde los tenés cultivados, y es sobre todo un saber hacer. Y en esa, bueno, en ese crecer en una familia de vino, me fui dando cuenta que mi pasión era el vino, pero también tuve la libertad de elegir. Y yo creo que es una de las cosas más importantes y lo que más tengo que agradecer a mi familia es la posibilidad de elegir, porque creo que si hoy estoy conversando con vos, si hoy estoy haciendo lo que hago, es 100% por elección propia. Y es una cosa muy importante en las empresas familiares, porque las empresas familiares pueden ser el cielo o el infierno. Todo depende de la posibilidad que tenés de elegir lo que vas a hacer. Y yo creo que también hay otro tema muy importante, es que ni yo ni mis hermanos nos sentimos que somos continuadores de lo que hacen mi papá, de lo que hacían mis papás y mis abuelos. Yo creo que cada uno de nosotros a su manera refundó la empresa. Entonces, yo siento el mismo espíritu que sintió mi abuelo cuando empezó, que fundó una empresa. Mi papá le dio toda la dinámica por la que hoy somos conocidos, y yo me siento que en algún punto la refundé. Entonces me parece que mi historia tiene que ver con una familia vitivinícola, con una decisión personal y una pasión de dedicarme al vino, de una libertad de mi familia para darme la posibilidad. Y de ahí en más, sí, después viene una formación formal que tiene que ver con que el colegio secundario lo hice en un colegio de orientación enológica, que era el Liceo Agrícola, donde se recibían todos los enólogos tradicionales, se recibían en ese colegio. Y cuando terminé el colegio secundario viene una de las decisiones más importantes de mi vida, que quizás yo no era tan consciente en ese momento, pero bueno, en Argentina o estudias enología o estudias agronomía, son como dos carreras separadas. Y en el momento en que yo terminé el colegio secundario, la persona más importante de una bodega sin duda era el enólogo. Entonces, quizás yo debería haber estudiado enología, pero por una cuestión de que yo me crié en el viñedo y que me sentía más ligado a la naturaleza, decidí estudiar agronomía. Entonces, para mí ahí hay un origen en mi formación, en mi sentir con el viñedo y en lo que luego busco que mis vinos cuenten. Entonces, y una vez que terminé, dale. Foi fundamental para o descobrimento dos novos terruños de Argentina, porque se estudasse enologia, talvez não teria o mesmo foco. Bueno, yo, a ver, yo me siento muy ligado al viñedo. Si alguien me pregunta, yo me siento rápidamente que soy un viticultor, por supuesto, que aprendió a hacer vino y lo tratamos de hacer en el nivel más preciso y más alto posible, pero yo creo, como dice un amigo español que estimo mucho, que también es productor, él dice, cultivamos vinos. Y en definitiva siento que cultivamos vinos desde la elección del lugar donde los cultivamos, desde el respeto por el lugar donde cultivamos, y luego desde la interpretación en la bodega. Oh, Seba, ¿cuáles fueron los países que tú hiciste vendemias antes de, eh, antes de empezar con fuerza en Zucardi? La experiencia que ha recorrido en otros. Mira, la verdad, bueno, te contaba, mi primer gran decisión fue que empecé a trabajar en el viñedo, que estudié viticultura, digo, y al mismo tiempo empecé a trabajar con la familia en los viñedos. Y la verdad que estaba muy metido en los viñedos y no tanto en la bodega. Y cuando terminé la universidad, había como dos posibilidades. Una era irse a hacer un MBA, por ejemplo, a Davis, y fui a una entrevista y la verdad que no me enganché, entonces decidí irme a viajar.
E irme a viajar era ir a cambiar mi trabajo por aprendizaje. Y en ese momento mi red de contactos o mi red de contacto familiar no era la misma, así que hubo gente que me ayudó a poder ir a trabajar y hacer vendimias a otros lugares. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar primero en champán, porque yo venía haciendo espumante dentro de la familia, ese fue mi primer proyecto. Después fui a Bordeaux, después al año siguiente me fui a trabajar a España, luego a Italia, de ahí fui a Portugal y de ahí fui a Estados Unidos. O sea, tenía la posibilidad de trabajar con mi familia en, en nuestra cosecha y después irme a trabajar un par de meses al hemisferio norte a hacer la cosecha con otros productores. Y la verdad que creo que, por eso digo, tuve dos decisiones muy importantes y creo que una fue haber estudiado viticultura y la otra haber salido a viajar, a abrir la cabeza. Seba, ¿por qué el Valle de Uco? Porque tú tenías un foco muy Valle de Uco y ¿por qué no otras partes de Argentina? Te completo algo de lo que hablamos recién del viaje y después nos metemos en el Valle de Uco. Una cosa que fue muy importante para mí cuando viajé fue tomar perspectiva, tomar punto de vista. O sea, salir, pero no salir para copiar. Salir para cuando uno volvía, darse cuenta de cuáles son las cosas que tenemos, que son diferentes, que son únicas y que debemos potenciar. Porque el vino es identidad, el vino es personalidad, el vino es unicidad. Entonces, si no potenciamos lo que tenemos como región y tratamos de ir por el camino de otras regiones, sin duda terminás siendo una copia y no terminás teniendo identidad. Entonces, el viajar me permitió sobre todo abrir la cabeza y valorizar, volver y decir, bueno, esto que pasa acá es único, esto que pasa acá es diferente. Y lo otro que me permitió el viajar, y para mí fue como muy importante, fue que al principio cuando yo viajaba iba con una libreta, y bueno, y cada cosa que veía la anotaba. Y al segundo viaje me di cuenta que eso era un error, que yo no podía ir y tratar de anotar todo como una receta, que mi misión era cuando viajaba salir, compartir, comer con otros productores, probar vino con otros productores, vivir con otros productores y que las cosas importantes se iban a ir quedando adentro del cuerpo naturalmente y que yo iba a cambiar mi trabajo por oportunidades de compartir. Y para mí eso fue una cosa muy importante porque me pasó que a veces después de 3 años de un viaje entendía cosas que había visto Ah, después. Entonces, para mí el viajar, que hoy ya no lo puedo hacer para ir a hacerme la vendimia porque por mi trabajo acá no me puedo ir 2 meses, pero sí lo que hago es seguir viajando y haciendo 2 o 3 viajes al año a visitar otras regiones, a ver otros productores, porque para mí le tenemos que ir metiendo capas al cuerpo y esas capas de cosas que vemos, que sentimos, que tocamos, que hablamos, que compartimos, en algún momento cuando vos las necesitas las tenés como carga y esa carga es muy importante para hacer vinos. hay una pregunta, ¿hay un de estos países que ha influenciado más a ti o capas, como dices, de que van se sumando? Mira, hice una experiencia muy interesante en un lugar que era considerado de no muy buena calidad o un lugar general de volumen como era Utiel Requena en España y tuve la oportunidad de trabajar con un pequeño productor que se llama Antonio Sarrión, que tiene un proyecto que se llama Mustiguillo y que tiene bobales, que es una variedad de muchísima producción, bobales viejas, y que su sueño y su vida es trabajar esa variedad y llevarla a un nivel. Y ahí me di cuenta que no es solo lugar, es lugar y gente, y que es indivisible esa unión del lugar y la persona que hace el vino y que la identidad de una persona con el lugar es fundamental. Y eso me llevó a entender muchas cosas, porque uno a veces solo pensaba en el lugar y decías, bueno, este lugar, por ser este lugar, los vinos tienen un cierto nivel. Y la verdad que hoy yo creo que nunca elegiría una botella solamente por el lugar. Termino eligiendo siempre por lugar y productor y no lo puedo dividir. Cuando uno mira el mapa que tengo atrás, que por ejemplo es la Borgoña, y que está todo clasificado por jerarquía de viñedo, a mí me pasa que a veces prefiero tomarme un village de un productor que estimo y que me gusta su interpretación que un gran cru de otro productor que no estimo. Entonces aprendí que inclusive en los lugares
donde más están jerarquizados los viñedos, el componente humano es extremadamente importante. Por eso yo creo que cuando hago un vino, cuando hacemos, somos mucha gente trabajando, cuando compro un vino, nunca dejo de mirar lugar y persona. La filosofía, la cosmovisión y lo que está haciendo esa persona es muy importante. Y te cuento una historia de otro amigo español, y ya nos metemos en el Valle de Uco, que me estaba contando de la añada y me dice, no, esta añada ha sido espectacular, ha sido una añada maravillosa. Y cuando le pregunto, pero la añada fue tan buena, no, es que yo estoy en un gran momento. Y también estas cosas influyen. Por eso cada vino son tres historias: lugar, quién lo hace y el año en el que fue hecho. Y a veces el hombre tiene una influencia muy grande. Por eso, Seba, es que el concepto de terruño, de terroir, incluye el hombre, ¿eh? Es Sin duda, sin fundamental. duda. Y es indivisible del lugar. Me preguntabas por el Valle de Uco. Sí. Mi llegada al Valle de Uco, yo me inicié en la familia haciendo espumantes. ¿Por qué? Creo que porque no se hacían espumantes en la familia en esa época, porque tenía unos amigos que nos gustaba hacer espumante y porque aprendimos en el colegio secundario a hacer espumante. Entonces, el empezar haciendo espumante quizás era mi identidad, mi personalidad dentro de la bodega, porque entraba a la bodega a hacer algo que no se hacía, a aportar algo que no se hacía y no le entraba a competir a nadie. Y cuando empecé a hacer espumante, mi familia cultivaba en zonas de menos altura, cultivado en zonas que están entre los 700 metros y los 900, y los 850 metros de altura. Y lo que me di cuenta es que para hacer espumantes no hay nada más importante que la acidez, el frescor, una madurez lenta, un equilibrio que tiene que ser un poquito un desequilibrio en el vino base, porque luego cuando hacemos el tiraje, el equilibrio viene, si vos haces un vino base equilibrado, seguramente una vez que hagas el tiraje y todo eso, no vas a lograr el equilibrio. O sea, el vino base es un vino completamente diferente. Y en la búsqueda de más acidez, de más frescor, me llevó al Valle de Uco. Y cuando llegué al Valle de Uco, que yo no fui de los primeros que llegué, porque hay gente que llegó mucho antes que yo, pero cuando llegué al Valle de Uco me enamoré, me di cuenta que la potencia, la unicidad, la energía que tenía ese lugar era maravillosa. Y ahí empecé a decirle a mi papá, tenemos que ir al Valle de Uco, tenemos que ir al Valle de Uco, tenemos que ir al Valle de Uco. Y él me dijo, cuando te recibas, cuando termines la universidad, si querés, vamos a cultivar el Valle de Uco. Y bueno, y terminamos la universidad y me puse de cabeza a trabajar ahí y la verdad que ha sido muy rápido. El progreso ha sido muy rápido y con una, yo creo, con una percepción y una apertura mental que nos permitió llegar a buenos lugares muy rápido. Ok, pienso que hay algunas personas de Argentina también que están nos viendo. Aquí hablamos de la Sociedad Brasileña de Sommeliers, pero hay personas de otros países, otros estados de Brasil también, que agradecemos muchísimo la presencia de todos. Eh, Queria perguntar uma coisa muito especial para Seba agora, um pouco mais técnica, pero hemos visitado os lugares já como associação em 2005, 2007, 10, 16 e 19. Em las duas últimas visitas já foi Bodega Nueva em Cuco. Nosotros hicimos la inauguración del restaurante que estaba no totalmente listo y nos ha impresionado muchísimo las grandes piedras con calcárea, graníticas con calcário en la vuelta y también mapeo alta tecnología de todo el suelo y las parcelas que se va vinifica não são parcelas contíguas de vinhas, sino que de vinhas que o mapeo indica que são similares. ¿Podrías nos dizer um pouco como é essa tecnologia e como la utilizas? Bueno, mira, para mí todo empieza de lo macro y luego vamos a lo micro, pero recién hablábamos del Valle de Uco. Y para mí el Valle de Uco es un lugar muy especial por las características que tiene.
primero las características climáticas, es un desierto en altura, y un desierto que, aparte, especialmente el Valle de Uco, con una pendiente muy alta. Entonces, en 20 kilómetros podemos pasar de estar de 900 metros de altura a 1700 metros de altura. Eso nos da una variabilidad climática muy alta. Entonces, en un solo valle tenemos una variabilidad de clima muy, muy alto. Lo otro que tiene climáticamente el Valle de Uco muy interesante es la luz. Estamos alto, estamos en un clima seco, entonces tenemos una pureza lumínica muy alta y la amplitud térmica. Cuando uno combina esas tres cosas, climáticamente tenemos características de muchísima pureza, limpidez, frescura y potencia en los vinos. Y cuando nos sumamos sobre ese mapeo del Valle de Uco, cuando aparte de la altura le sumamos el origen y la formación de los suelos, lo que nos encontramos en el Valle de Uco, por una formación aluvional, con dos fuentes de variabilidad muy grande. La primera es que la cordillera no es geológicamente homogénea, sino que dentro de la cordillera tenemos geologías diferentes, tenemos orígenes diferentes de material. Y luego que los aluviones, que han sido como, lo vamos a decir de una palabra no tan fina, pero como vómitos de la montaña, donde ha habido grandes glaciares, se han derretido y la energía ha bajado del agua de la montaña y acumulado los materiales de forma desorganizada, ha generado que cuando uno toma un mapa del Valle de Uco, lo primero que ve es que está bien hablar del Valle de Uco, pero si queremos ser precisos tenemos que dar un paso más adelante, que es hablar de cada región del Valle de Uco, donde podemos definir casi 20 regiones diferentes del Valle de Uco. Y cada región de esas tiene una variabilidad o una diferencia en términos de altura, de posición con respecto a la montaña, de exposición y de suelo. Pero por esta formación de suelos aluvionales, estos suelos que como te contaba, son formaciones de millones y millones de años, donde hubo grandes glaciares en la cordillera, esos glaciares se fueron derritiendo, se fueron bajando, arrastrando material, de nuevo glaciares arrastrando material, se formaron suelos de muchísima variabilidad, que inclusive dentro de una misma región cambian mucho. Pero cambian al nivel que cuando nos metemos en una misma finca, imagínense que es como ríos que cruzaron esa finca. Y cuando nos vamos a zonas, por ejemplo, como el paraje Altamira, como San Pablo o como Gualtallarí, que son zonas que están cercanas a ríos grandes, que son zonas que están cercanas a la cordillera, la energía que ha tenido el agua que ha movido esos materiales ha sido muy grande. Y sobre todo el desorden. Entonces, lo que empezamos a descubrir en el año 2009, cuando armamos el área de investigación y desarrollo, es que cuando hacíamos un pozo en la finca, en un lugar, y nos movíamos 15 metros y hacíamos otro pozo, encontrábamos suelos con el mismo origen, pero diferentes. ¿Por qué? Y porque lo que nos podía pasar es que la matriz de piedra podía estar más cerca de la superficie o más profunda. Y después lo que empezamos a descubrir es que esos suelos tenían una combinación muy particular, una combinación que yo te diría que es difícil de encontrar en otros lugares en el mundo, que son piedras de granito, de material generalmente de formación volcánica, pero recubiertas con una capa de carbonato de calcio. Y eso te pasa consistentemente en Gualtallarí, en San Pablo y en Altamira. Y esa combinación de esos materiales es difícil de encontrar en otros lugares y para mí le da una identidad a esos tres lugares muy fuerte. Entonces empezamos en el 2009 un proyecto en el área de investigación y desarrollo que fue entender, dividir y diferenciar dentro de nuestras fincas diferentes parcelas. Para hacer esto es lo que vos decías, el uso de la tecnología nos ayudó mucho, porque empezamos a trabajar, nos ayudó mucho Pedro Parra en el inicio, y empezamos a trabajar con un sistema de conductividad electromagnética, que son como unos mapas de colores que se generan en tu finca, donde esos mapas de colores no te dicen exactamente qué tipo de suelo tenés. Lo que te dicen es que tenés muchísima variabilidad de suelos dentro de la finca. Y a partir de ahí empezamos un trabajo con esos mapas de suelo, que es hacer calicatas. No sé si todos saben lo que es una calicata, pero la calicata es hacer un pozo en el perfil de suelo para meterse internamente y mirar
cómo es el perfil de suelo. A mí me gusta decir que en los últimos 10 años hemos pasado más tiempo debajo de la tierra que fuera de la tierra, juntando esos mapas de colores con lo que veíamos, con la observación. Entonces, en una finca como Piedra Infinita, hicimos, qué sé yo, cerca de 200 calicatas en 38 hectáreas para dividir nuestra finca en 35 parcelas diferentes. Y esas parcelas lo que tienen es que son de a pedacitos dentro de la finca y que siguen la lógica de la formación de suelos que tuvo el cono aluvional. Y lo que nos pasa es que en nuestras nuevas fincas, las fincas que plantamos, por ejemplo, en Gualtallarí, tuvimos que estudiar los suelos entre 2 y 3 años antes para ya poder plantarlas diagramadas de acuerdo a estos tipos de suelos. Y eso nos metió otra capa que fui aprendiendo en el tiempo, que también el viñedo y el vino debe ser una expresión del paisaje. Por eso otra cosa que estamos haciendo es que ya no plantamos los viñedos completos, sino que dejamos entre el 20 y el 30% de nuestros viñedos con corredores de vegetación nativa. ¿Por qué? Porque creemos que el viñedo debe ser la expresión total del lugar donde estamos. Ok. Aproveitando este tema de las diferencias de suelo y clima, ¿tú podrías comentar con nosotros la misma Malbec em três diferentes terruños? Por exemplo, La Consulta, Altamira, Gualtajari ou outro que queira. Tá? Como el vino, como se refleja en el vino la característica, el estilo de vino cambia con el terroir y puede comentar las diferencias. Sí, mira, yo creo que la variedad, a mí me gusta definirla como el vehículo para expresar el lugar. Para mí, lo más importante es el lugar. La variedad es importante porque no es lo mismo expresar nuestros terruños con cualquier variedad. Y el Malbec, principalmente, para mí es una variedad con una adaptación a nuestros lugares maravillosa. Y que esa adaptación tiene una historia que tiene que ver con que el Malbec no fue un plan comercial, no fue que alguien vino a Argentina y dijo, plantemos Malbec porque, no, porque en el mundo no hay nadie produciendo tanto Malbec, entonces va a ser fácil vender Malbec. Lo que pasó con el Malbec fue la historia de generaciones de viticultores que fueron cultivando un montón de variedades, caminando los viñedos, probando la uva, haciendo los vinos y seleccionando el Malbec como la variedad que mejor expresa nuestros lugares. Ahora, vos podés plantar Malbec en cualquier lugar del mundo y hacer Malbec. Y si yo te doy 3 vinos de 3 lugares diferentes del Valle de Uco, como podemos decir La Consulta, el paraje Altamira y Gualtallarí, y te pongo en la etiqueta Malbec, no te estoy diciendo nada, porque en definitiva estamos hablando de un commodity. Entonces, pero el Malbec tiene para mí, me gusta decir que es como el Sangiovese en Toscana, como el Pinot en Borgoña, como el Nebbiolo en Barolo, porque tiene una adaptación al lugar maravillosa. Y cuando hablamos de adaptación en esos lugares, hablamos de variedades que son transparentes al lugar, que permiten que el lugar tome diferentes formas de acuerdo, o sea, que el vino tome diferentes formas de acuerdo al lugar donde viene. Entonces, cuando pensamos en un Malbec en La Consulta, que es una zona de menos altura dentro del Valle de Uco, que está a 980 metros, y una parte del cono aluvional más retirada, entonces tenemos suelos un poco más profundos y con piedra más chica y más en profundidad, en general nos encontramos con un Malbec más generoso, con un Malbec que por estar a menos altura madura un poco más y aparece un poco de fruta negra, y por tener suelos, por tener más suelo y menos piedra, en general el desarrollo es más jugoso, más ancho. Después depende mucho el momento de cosecha y qué hace el viticultor en el viñedo y en la bodega. Pero cuando nos vamos a Altamira, que subimos casi 3 kilómetros en línea recta, llegamos a un lugar más alto, a 1100 metros de altura, con una condición un poco más fresca y con suelos donde aparece la piedra redonda, llena de carbonato de calcio. Entonces, en general, Altamira vamos a encontrar un vino con más fruta roja, con algo de hierba y con la aparición de toda la textura que viene de esos suelos de piedra y carbonato de calcio. Y si cruzamos todo el Valle de Uco y nos vamos a Gualtallarí y subimos a 1350 metros y nos encontramos en un lugar de suelos más arenosos, más solar, y que es un lugar temprano, pero de vinos que son mucho más salvajes, donde aparece desde la fruta y la hierba al mismo tiempo, y luego por esa capa de caliche, que es una compactación de carbonato de calcio y arena, los vinos tienen una textura,
un tanino muy rugoso. Entonces, al final estamos hablando de 3 Malbec, pero de 3 lugares completamente diferentes y de 3 vinos completamente diferentes. Sí, las expresiones son increíblemente diferentes. Eh, es muy interesante esta traducción que, como tú hablas, del terruño por una cepa y la adaptación de Malbec que es increíble. Seba, ¿hay un límite para la altitud? ¿Hasta dónde Malbec puede subir en la cordillera? Bueno, Bruno, primero hay que tener una cosa muy importante. La altitud está siempre relacionada con la latitud. Por Ajá, eso, si nos vamos al norte de Argentina, hoy podemos encontrar viñedos cultivados hasta los 3.200 metros sí, de altura. sí, Pero eso es una condición de una latitud menor. Estamos más cerca del Ecuador. Es más caliente, podemos subir más. perfecto. En Mendoza, el viñedo más alto está a 2.000 metros de altura. Pero si nos vamos al Valle de Uco, por la condición de temperatura, hoy los viñedos más altos están a 1.700 metros de altura. Y se está tratando de cultivar más alto, pero todavía no hay vinos que vengan de esos lugares. Por ejemplo, nosotros estamos cultivando un viñedo en San Pablo a 1.700 metros de altura. Pero, Ahora, ¿por qué no se puede cultivar? Perdón. Chardonnay, Malbec, Sí, Malbec. Pero Malbec. ¿por qué no se puede cultivar o por qué todavía no se cultiva más alto de los 1.700 metros? La limitante son las heladas. No Ah, que la planta crezca o no crezca, pero las heladas de primavera, que son las temperaturas bajo cero de primavera o las temperaturas bajo cero de otoño, te achican mucho la temporada. Ahora, a mí me gustaría dividir algo porque eh, hay que sacarse el concepto de mientras más alto mejor. Altura habla de una condición climática y en la misma latitud, a medida que subimos, en general los promedios de temperatura bajan. Entonces, podríamos decir, a la misma latitud, más alto, más frío. Pero no significa más alto mejor, significa más alto diferente. A mí me gusta mucho el Valle de Uco porque estamos en una altura de un cierto nivel y me gustan mucho las zonas arriba de los 1.000 metros de altura. Pero después no es que 1.300 es mejor que 1.200 y 1.200 mejor que 1.000. O sea, después hay una combinación de exposición, de cercanía a la montaña y de suelo que te da que cada lugar tenga características diferentes. Por eso la altura es el factor climático más importante que determina nuestras regiones, pero no se puede categorizar una región por la altura. ok. Am, hola. Tenemos una limitación de tiempo. Tenemos una hora para este live. Entonces, vamos a tener que enfocar en algunas cosas. Tenemos Seba tiene tantas cosas a nos enseñar que ficaríamos aquí mucho tiempo. Pero tenemos algunos vinos que no vamos a poder hacer una negociación muy detallada, pero podemos, Seba, hablar un poquito del Piedra Infinita. Piedra Infinita, pienso Sí, que mucha gente que tiene, pero solo con un ejemplo muy importante de estas descubiertas y de estos nuevos terruños que tú has hecho. bien. A ver, vamos a hablar de Piedra Infinita, pero yo no voy a describir el vino. Yo soy un hacedor de vino y un tomador de vino sobre todo, pero no vamos a... Les voy a contar la historia. Para mí, a ver, te decía, yo soy un tomador de vino y cada vez que abro una botella de vino, quiero que el vino me cuente tres cosas. Me cuente la historia del lugar de donde viene, la filosofía de quién hace el vino y el año en el que fue hecho. Y para mí son las tres cosas que quiero que me cuente el vino. Aparte que quiero tomarme la botella, porque para mí el vino es placer, y cuando abro una botella quiero que me dé placer. Y la otra cosa es que quiero que maride bien con comida, porque en general el vino empezamos a tomarlo, o sea, tomamos mucho vino con comida o empezamos y luego vamos a la comida. Para mí un vino tiene que ecualizar con la comida y eso es muy importante dentro del placer. Entonces desde ahí me baso. Pero si te cuento las tres historias de este vino,
Piedra Infinita viene del paraje Altamira. El paraje Altamira es el sur del Valle de Uco, es la primera parte del cono aluvional, o sea, está al lado de un río muy potente que es el río Tunuyán. Lo que ha generado ese primer impulso del río Tunuyán es que cuando uno mira el lugar, lo primero que vemos son piedras muy grandes. Piedras grandes como un auto, como una camioneta. Y cuando llegamos a ese lugar y a esa parte, nunca supimos que había tanta cantidad de piedras. Hay una historia, yo camino a ese lugar estaba con vegetación nativa, y le digo a mi papá, no sé, habrá 300 camiones de piedra. Cuando empezamos a trabajar y a sacar piedra, sacamos 1000 camiones de piedra. Por eso la piedra no se terminaba nunca y el nombre del viñedo es Piedra Infinita, porque había infinita cantidad de piedras para plantar ese viñedo. Ese viñedo, como te contaba, que está en la primera parte del cono aluvional, los suelos tienen una heterogeneidad muy grande. Y a través de ese trabajo que empezamos en el 2009, lo que nos pasó es que en el trabajo luego de 10 años, hoy tenemos la finca dividida en 35 tipos de suelo diferentes. Y cuando yo pienso en hacer mi vino de Piedra Infinita, lo que tengo que pensar es en hacer un vino que nos cuente la historia de esa finca. Entonces a mí me gusta decir un poco que para armar ese vino, primero lo que hacemos es desarmar esa finca. Vinificamos todas esas zonas por separado. Para vinificar todas esas zonas por separado hay mucho trabajo de logística, hay mucho trabajo de probar uva, hay mucho trabajo de la viticultura para lograr que cada lugar llegue con un balance, un equilibrio y un punto y un momento de cosecha diferente. También la bodega que tenemos ayuda mucho a eso porque es una bodega que fue creada y pensada con las piernas en el viñedo, por eso la construimos preparada para tener toda esa diversidad de suelos, por eso es una bodega que tenemos todo hormigón y que va desde huevos de 1000 hasta piletas de 10.000, entonces podemos cosechar y ir dividiendo en la bodega todo eso. Y luego lo que tenemos que hacer para armar Piedra Infinita es sentarnos, en general nos sentamos con 8 tipos de suelo, que son los suelos que más nos gustan de esa finca, y volvemos a armar la finca. Pero la armamos desde la búsqueda de la precisión, de la búsqueda de lograr el vino más preciso y más que nos cuente mejor la historia de ese lugar. Es un vino que es 100% Malbec, que está, justo la cosecha estamos probando, que es la 15, está vinificado todo en piletas de hormigón, y luego el 50-60% se guardó en piletas de hormigón y el 40% fue a parar a barricas viejas, a madera vieja. No usamos madera nueva, con la búsqueda de bajar todo lo que puede ser influencia externa al lugar. Entonces Piedra Infinita es la historia de un viñedo y la interpretación de nosotros que tiene que ver con desarmarlo y volverlo a construir. ¿Cuántas vinificaciones? ¿35 vinificaciones para hacer ese No, vino? casi para Piedra Infinita podemos vinificamos los 35 lugares diferentes, pero en general sabemos que ya con el conocimiento y que lo venimos haciendo desde el 2013 de esta forma, ya sabemos que normalmente son 8 suelos los que pueden participar del corte, que en general son los suelos donde tenemos más piedra calcárea, o sea, donde encontramos que tienen la mayor identidad de Piedra Infinita. Y en general los años que puede ser un poquito más caliente, podemos ir a ecualizar con algunos suelos un poquito más profundos, y los años que tenemos clima más frío, como por ejemplo el 16, podemos ir a ecualizar con suelos más superficiales. O sea, lo que nos permite también este trabajo es muchísima precisión a la hora de construir el vino. Perfeito. Uh, eu, eu encontro esse vinho de uma elegância muito grande, Seba. Tiene mucha fruta, pero como tú dices, la fruta no es el único protagonista. Siento un floreal que só aparece em Malbecs muy, uma mineralidade muito increíble, pedras morradas, o polvo de pedra. Esse 2015, um pouco de tempo, já sientes uma certa evolução desse vinho que está muito novo, muito jovem. Queria perguntar que pensa como o máximo desse vinho está todavia desenvolvendo, vai estar em melhor ponto,
y cuánto tiempo más se puede guardar antes del declinio? Mira, Bruno, esa es una pregunta, como vos sabés, que la vamos a descubrir abriendo la botella de vino en el tiempo, pero yo creo que Argentina tiene, y esos lugares en particular, tienen un potencial de guarda muy grande. Pero también creo que los buenos vinos son buenos siempre. Y creo que los grandes vinos son grandes siempre y uno elige cuándo tomarlos. Entonces, para mí, creo que es un vino que se puede beber ahora o se puede esperar, porque es un vino que tiene 5 años y está extremadamente joven, Sí. extremadamente joven. O sea, tiene frescor, tiene mucha hierba que va a evolucionar y va a afinar, pero me parece que después es una decisión del perfil de vinos que le guste cada uno. Ahora, Para mí, me imagino que es un vino que 20 años tiene que seguir creciendo. mi primera impresión fue de 5 años más para mejorar y después de 15 a 20 años más en el plató. A mí lo que me sorprende es que cuando son jóvenes o cuando era joven este vino, la fruta estaba mucho más marcada. Y hoy lo que ha pasado es que la fruta no es que ha bajado, pero se ha afinado. Se ha ido más a una fruta, a nosotros nos gusta decirle una fruta azul, que no es ni entre una fruta roja ni una fruta negra, le llamamos una fruta Uhum. azul. Aparecen esas hierbas, aparece algo de té, que es lo que vos decías, esa elegancia, pero para mí es un vino de boca. Para mí Piedra Infinita es un vino de boca y es un vino donde lo más interesante es esa tensión, ese frescor, esa precisión, ese volumen y esa jugosidad al mismo tiempo. Entonces, a mí no son vinos poco concentrados, son vinos que tienen núcleo, son vinos que tienen energía, pero que entran y salen conectados de la boca y que esos suelos calcáreos aportan textura y aportan salinidad. Y la textura es increíble. Ah, la acidez, la textura y los taninos muy macíos, increíbles. La pregunta aquí es, ¿por qué la decisión de hacer todo en piletas de hormigón, de concreto, y el uso mínimo de roble, huevo? Encanta mucho porque es una expresión muy pura. Pureza, elegancia serían dos cualificativos muy buenos para este vino. Eh, Mirá, para mí, yo cuando, a ver, se puede hacer un gran vino en hormigón, se puede hacer un gran vino en acero inoxidable, se puede hacer un gran vino en madera y se puede hacer un muy mal vino en hormigón, un muy mal vino en acero inoxidable y un muy mal vino en madera. Creo que lo que primero tenemos que tener claro es que el lugar y la viticultura determinan el papel de un vino. Y luego expresarlo, interpretarlo. Cada productor tiene su filosofía y es muy importante cuidar eso. El vino es la bebida por definición más diversa de todas. Entonces, hoy lo que vas a escuchar es la filosofía o la cosmovisión de un productor haciendo vino en un lugar. Y a mí me gusta que si quiero hacer, yo no estoy buscando en la bodega corregir algo. Para mí, yo no creo en el vino perfecto y creo que la perfección inclusive no es algo importante. Yo creo en el vino que cuente historias y en el vino que cuente la historia especialmente de un lugar. Entonces mi trabajo desde el viñedo en adelante es tratar de cuidar en la máxima expresión la, la expresión del lugar. Por supuesto, nosotros somos importantes y la intervención que hacemos tiene que ser una intervención cuidada, una intervención que respete. Pero siento que por ahí, si uso maderas, por ejemplo, nuevas, siento que cubro lo que viene del lugar y hablo más de lo que hago en la bodega. Durante ¿Verdad? muchos años se hablaba de que no se podía hacer un vino de guarda sin madera nueva y crecíamos con eso en la cabeza, pero hoy sabemos y tenemos claro que un vino de guarda no depende del hormigón, no depende de la madera, depende del lugar de origen y de la viticultura que hacemos y del momento de cosecha y hay cosas que influyen más. Pero mi desafío es bajar todo lo que puede marcar demasiado al vino y tratar de que el vino llegue a la botella de la forma más cristalina, más pura
con ese lugar, sabiendo que somos importantes. No estoy con esto diciendo que el vino se hace solo, no hay vino que se haga solo. El vino necesita un productor, necesita un pensamiento, necesita un trabajo, necesita un acompañamiento. Pero, y el hormigón siento que es un gran compañero para nuestro tipo de vino, porque siento que es un lugar noble, un lugar natural, un lugar que acoge al vino de una forma amable, y también en algún punto no estamos haciendo nada nuevo, porque cuando uno mira las bodegas de los años 30, cuando uno recorre Mendoza y ve las bodegas de los años 30, eran de piletas de hormigón, porque nuestra viticultura y nuestra enología tuvo una influencia muy grande italiana. Entonces, al final también es un poquito volver a la tradición, pero proyectarla hacia el futuro. Ok, tenemos muchas preguntas aquí, Seba. No, no tenemos tiempo para contestarlas. Yo estoy haciendo algunas, pero hay muchas otras que después podemos contar y yo puedo le enviar algunas y contestar algunas que yo tenga información y enviamos a las personas. Tenemos pocos minutos y me gustaría que tú pudieras comentar un poquito, muy rápidamente, pocos minutos tenemos, sobre, tenemos este Chardonnay, hablar muy rápido de lo que representa este Chardonnay, son dos terroirs diferentes. Y tenemos también que Tempranillo, que representó una fase muy importante para Carde y como cepa Tempranillo en Argentina, mucho innovador. Entonces, muy rápidamente, ¿puede comentar un poco de esos dos y lo que representan? Sí, muy cortito. El primer vino que tenemos, el blanco, es un Chardonnay Q, de Zucardi Q. Es un vino que viene del Valle de Uco, de la zona de Tupungato, que es la zona más alta del Valle de Uco. La altura para los blancos es muy importante por el frescor, por la acidez. Y está vinificado de una forma muy sencilla, porque es una prensa directa y fermentamos la mitad en hormigón y la mitad en madera vieja y luego cortamos. ¿Qué es lo que busco? Tensión, frescor, que haya fruta fresca de tipo pera, cítricos, hierba, que la madera no aparezca mucho, por eso no hago maloláctica para mantener la expresión cristalina del vino. Y el tempranillo, que me quiero detener un minuto, eh, porque es un vino muy especial. Es el vino el primer vino de la familia que llevó Zucardi en la etiqueta. Y fue el vino que le mostró a mi papá y a mi abuelo que la familia podía hacer vinos en un nivel mucho más alto. Entonces, la verdad que es un vino que más allá de si gusta o no gusta, es un vino para mí emocionalmente muy importante, porque creo que este viñedo, que es un viñedo que plantó mi abuelo, del que seguimos haciendo ese vino, si miran en mi Instagram hay una foto del viñedo que sale mi hija y van a ver lo que son árboles. Para mí es un vino que nos abrió la puerta a soñar con que podíamos jugar en el nivel más alto. Y es un vino que también nos enseñó que el vino, que hay variedades y lugares que se guardan bien. Por eso el tempranillo que estamos tomando ahora es un tempranillo 2014, porque para mí si hay algo que tiene de lindo este vino es que evoluciona muy bien en botella. Por eso algún día lo lograré, pero yo tengo un proyecto que es, ojalá pueda lanzar el tempranillo Q 10 años después de la cosecha, porque para mí la magia de este vino es cómo evoluciona y cómo se guarda. Pero sobre todo lo que les tengo que decir, este es un vino muy especial porque fue el primer vino que nos animamos a poner nuestro apellido, que es lo más importante que tenemos como productor, nuestro nombre en la etiqueta. Y eso significó que la familia podía soñar que podía producir vino en un nivel más alto. Y está hecho con viñedos que plantó mi abuelo y que luego fue la superación de mi papá el llevarlo a este nivel. Seba, tengo una sorpresa aquí, tengo una otra copa con este vino. ¡Qué grande! ¿Y de qué año es, Bruno? ¿2005? 5. ¿Y qué tal está?
Está belíssimo. Está evolucionado com terciários, taninos muito redondos, increíble, muito distinto de su nombre. ¿Y conoce la asignatura? Sí, la firma la he visto seguido. Tu papá. Esta foi a visita de 2010, que 2010 que comprei em la bodega. Veo que tenés mucho trabajo esta noche que hacer, porque tenés muchas botellas que terminar. Não, Ah, bien. Coravã. 4 botelhas já seria difícil, né? Sí, Ok. Bueno, penso que nos aproximamos del final. Queria dizer também que Gran Cru, o exportador de vinos de Zucardi para o Brasil, ha promocionado estes dois vinhos com 30% de desconto. Gran Cru em Campinas, Sorocaba e Piracicaba. E esta semana ha puesto toda a linha Zucardi em 30% de desconto. Então, quem le gustar los vinos de Zucardi sabe que por Gran Cru Campinas pode comprar e pode enviar a outras cidades também, se necessário. Queria lhe pedir, Seba, há algumas perguntas, por exemplo, que piensa de Walter? Há pessoas de Austrália participando e também de Taiwan e alguns outros países que não... México e não sei que outros países mais, pero há uma pergunta específica de Walter aqui sobre los espumosos de Brasil, perdón que se me cortó. de los espumosos de Brasil. ¿Qué piensas? No, me ha sorprendido muchísimo la calidad. La verdad que el año pasado fui a Brasil en 3 oportunidades y tuve la oportunidad de catar los espumosos, y no solo los espumosos, creo que el nivel de vino de Brasil ha crecido muchísimo. Pero para hablar con profundidad me debo un viaje a las regiones de vino de Brasil, porque la verdad que no los conozco, entonces creo que me debo un viaje para poder tener el conocimiento suficiente como para que mi opinión tenga valor. Ok, quando tengas um tempo, podemos fazer esse viaje juntos. Muy bien. Queria agradecer a todas as pessoas que han participado, pero antes que tú, Seba, deje un mensaje a los brasileños que aprecian los vinos de Argentina y también de nuevos proyectos, aparte de los de Zuccardi, que son top. ¿Qué otros proyectos piensa que son importantes en Argentina en este momento? Muy cortamente. Pero proyectos de otros productores, Sí. me contar. Hoy es un gran momento el vino argentino. Creo que no ha habido un momento igual del vino argentino antes, porque está lleno de lugares que estamos descubriendo, profundizando, aprendiendo, y lleno de productores. Y hay proyectos sin duda como Per Se, que son de David Bonomi y de Edgardo del Popolo, que para mí están mostrando un nivel altísimo. Hay proyectos como el de Gerardo Michelini y Andrea Mufato, Michelini Mufato, que para mí también hay una precisión, una búsqueda muy fuerte. Hay proyectos como el de Matías Michelini, como el de Matías Riccitelli, con lo que está haciendo Sejanovic también en algunos lugares fuera de lo común. O sea, pero también lo más interesante de todo eso es que hoy hay una comunidad de productores que tenemos mucho afecto, compartimos mucho, y trabajamos en conjunto. Y me parece que eso es una de las grandes cosas de Argentina hoy. Lo que está pasando realmente entre productores en el lugar. Y creo que es un gran momento para tomar vinos de Argentina. ¿Qué mensaje para los brasileños que aprecian los vinos de Argentina? Que exploren, que realmente exploren lo que está pasando en Argentina, la dimensión, para mí el potencial de vinos que hay y de lugares no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar en el mundo,
y creo que hoy los estamos interpretando a un nivel altísimo, pero que exploren, creo que los lugares, que pongan mucha energía en ver productor y lugar. Y que disfruten, ¿eh? Que también que el vino es la mejor red social y abrir una botella de vino, hablaremos un ratito del vino y después abrirá miles de conversaciones. Bueno, llegamos a nuestro final. El tiempo es muy corto, pero Sebastián, le agradezco muchísimo por compartir con nosotros tanto conocimiento y estamos encantados de oírlo. Y una próxima vez continuamos. Agora Bueno, muchas gracias, Bruno. gostaria de agradecer a todos que participaram conosco. Ficamos muito felizes com a participação muito grande, 150 e poucas pessoas. A SB Som fica muito agradecida. Convida vocês a seguirem nosso Instagram, vão vir outras lives por aqui, e temos também as nossas degustações por videoconferência que estão indo bastante bem. Principalmente queremos agradecer também a Gran Cru, nosso grande parceiro, e as pessoas em particular que estão em outro país acompanhando, às vezes com fusos horários muito complicados para estarem aqui com a gente. Muito obrigado, então, e até a próxima. Graças,